Hay algo que ocurre cuando escuchas este tipo de relatos. No es algo que ocurra de forma inmediata, ni siquiera es evidente, pero estas historias se quedan en ti. Porque después de nuestra primera parte, hay una sensación que no desaparece del todo y una pregunta que queda flotando en el aire, sin una respuesta clara. ¿En qué momento todo cambia? ¿Dónde está ese punto exacto en el que una vida normal deja de serlo? Porque si lo piensas, ninguna de las historias que hemos visto empieza siendo oscura. No, al contrario, empiezan como cualquier otra historia en nuestra vida, como un día normal, como una conversación más, como una rutina que se sigue repitiendo, hasta que algo se rompe. Y lo más inquietante es que ese momento no siempre es visible, no siempre deja señales, no siempre se puede anticipar. Así que hoy vamos a continuar este viaje, pero vamos a ir un paso más allá, vamos a acercarnos un poquito más a esos puntos de ruptura, a esas decisiones, a esos momentos en los que ya no hay vuelta atrás, porque si en la primera parte hemos observado lo que ocurrió, en esta segunda vamos a intentar entender qué hubo detrás de ello. Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy estás escuchando la segunda parte de nuestro programa Crímenes dentro de casa, como siempre, basados en hechos reales. Yo estoy seguro de que si estás escuchando esta segunda parte es porque algo de la primera se quedó contigo. Y en este episodio de hoy voy a continuar, pero ojo, no repitiendo, sino profundizando. Vamos a adentrarnos en casos aún más complejos, más difíciles de explicar, en historias reales, como siempre, basadas en registros, testimonios y, por supuesto, documentos que las soportan, donde lo más inquietante no es solo el crimen, sino el proceso que te lleva hasta realizarlo. Pero como siempre, antes de empezar, te quiero dar las gracias. Te doy las gracias por estar aquí, por seguirme, por acompañarme, por compartir estos programas, por haberte registrado en ellos e incluso dejar tu opinión. Realmente te doy las gracias por formar parte de nuestro universo Esperanza, el inicio. Y por supuesto, si te interesan este tipo de historias, si te atrae el misterio, lo que no siempre tiene una explicación clara, te recomiendo que le eches un vistazo a mi novela, Esperanza, el inicio, como nuestro universo. Y ya sabes que es una historia donde la supervivencia, la oscuridad y la condición humana se cruzan en un mundo límite, donde lo que parece imposible termina ocurriendo. Y si quieres seguir formando parte de este viaje, también puedes encontrarme en redes sociales. Estoy en TikTok, Instagram y por supuesto en YouTube, donde comparto más contenido, más historias y todo lo que no siempre cabe en un episodio. Bueno, y ahora sí, vamos a continuar, porque hay historias que una vez que empiezan ya no te sueltan. Y en esta segunda parte voy a empezar por un caso que vuelve a lo interno, yo diría que a lo silencioso, a lo que ocurre cuando no hay testigos. Y esta vez lo que vamos a ver no es solo un crimen, es algo que durante años nadie quiso mirar. Bien, yo entiendo perfectamente que después de escuchar los sucesos de la primera parte del programa, es normal que te quedes con una sensación concreta. La idea, por ejemplo, de que el peligro puede entrar en casa o la idea de que todo puede romperse en una sola noche. Pero lo que viene ahora es diferente, porque ahora no voy a hablar de una noche, ni siquiera voy a hablar de horas. Voy a hablar de años, de muchos años. Así que creo que este nuevo suceso cambiará completamente la forma en la que entendemos el horror. Y para entender esto un poco mejor, vamos a viajar a Austria, a una pequeña localidad llamada Amstetten, y estamos en el año 2008. Bueno, aunque lo que voy a contar empieza mucho antes, yo diría que décadas antes. Una casa aparentemente normal, con sus vecinos, la rutina de las familias, bueno, y algunos silencios. Y dentro de esa casa, una familia. Josef Fritz, su esposa y sus hijos. Ellos tenían una vida que desde fuera la verdad es que no parecía llamar la atención, no había nada extraño, quiero decir que nada estaba fuera de lugar. De hecho,
quienes lo conocían, lo describían como alguien rígido, autoritario, pero integrado en la comunidad, sin problemas. Había trabajado como ingeniero eléctrico, así que tenía conocimientos técnicos y sabía construir y planificar. Y ojo, porque estos detalles hacen que todo sea más terrorífico, porque todo ocurre sin que nadie lo perciba, o peor aún, sin que nadie quiera percibirlo. Los hechos comienzan en 1984, cuando Joseph Fried encierra a su hija, Elizabeth, en un sótano. Un espacio oculto, construido específicamente para algo así. Pero aquí hay un detalle importante que muchas veces no se menciona en esta historia. Y es que ese sótano no era improvisado. Había sido ampliado y modificado durante años. Fried había instalado puertas reforzadas, sistemas de cierre electrónicos y un aislamiento acústico terrible, e incluso mecanismos que le permitían controlar el acceso sin ser detectado. Digamos que era un espacio diseñado no solo para ocultar, sino para mantener ese ocultamiento. Estaba aislado, sin un acceso visible, sin conexión con el exterior. Así que, como podéis ver, esto no es un acto impulsivo, no es algo que ocurre en un momento de crisis. No, esto está planificado y preparado. Yo creo que podríamos decir que buscaba un control absoluto. Así que imagínate esto. Era un espacio cerrado, sin luz natural, sin contacto con el exterior. Pero no solo eso, es que era un espacio donde el aire estaba limitado, donde la ventilación dependía de sistemas básicos instalados por el propio Fried, así que donde el tiempo dejaba de tener sentido. Los días se convertían en semanas y las semanas se convertían en años. Bien, pues Elizabeth permaneció allí durante 24 años. Sí, habéis escuchado bien, 24 años. Y durante ese tiempo incluso tiene hijos. Bueno, concretamente tiene 7 embarazos. Algunos de esos hijos sobreviven en el sótano y otros son sacados arriba por Fried, quien los presenta como niños abandonados que aparecen en la puerta de su casa, por extraño que pueda parecer. Y tenemos un detalle que es realmente perturbador, y es que Fried falsificó cartas supuestamente escritas por Elizabeth, en las que explicaba que había decidido irse, y dejaba a algunos de sus hijos al cuidado de la familia. Estas cartas engañaron incluso a las autoridades. Ya os podéis imaginar el drama que supone una situación como esta, donde esos hijos que han nacido en ese entorno no conocen ni siquiera el exterior, no entienden el mundo que hay fuera. Ellos no saben que hay algo más allá de las paredes. Algunos de ellos nunca habían visto el cielo, nunca habían sentido el sol. Así que aquí hay algo que, la verdad, cuesta procesar. Porque mientras todo esto ocurre, arriba, la vida sigue igual. La familia continúa con su rutina, con sus celebraciones, sus comidas, sus navidades. Y los vecinos los saludan como si no ocurriera nada. Es decir, la normalidad continúa. Bueno, creo que es obvio que Joseph Fried mantiene dos realidades. Una visible, que es la que enseña a los vecinos, pero hay otra que es completamente oculta. Y esto lo hace durante décadas, sin levantar sospechas, por lo menos no claras. Aunque es cierto que hay pequeños detalles que con el tiempo resultan algo inquietantes. Y estos son detalles tales como que hay vecinos que mencionan ruidos extraños, una puerta que siempre estaba cerrada, un acceso restringido que nadie cuestionaba demasiado, la verdad. Pero bueno, nada era suficiente como para activar una investigación o presentar una denuncia. Así que aquí el caso es donde se vuelve, yo diría que más perturbador, porque no estoy hablando solo de violencia, estoy hablando de sostenimiento, de mantener una situación imposible durante años, de vivir una vida aparentemente normal, mientras había otra detrás, completamente distinta a lo que ocurre, y estaba solo a unos metros. Bien, todo sale a la luz en el año 2008, cuando una de las hijas nacidas en el sótano enferma gravemente. Su nombre era Kerstin,
Y esto obliga a Fritz a tomar una decisión, y es llevarla al hospital. Pero claro, para hacerlo necesita una explicación. Así que en ese momento todo su sistema empieza a fallar. Cuando Fritz llega al hospital, la situación es crítica. Así que los médicos necesitan información, pero él no puede proporcionarla porque no hay un historial médico o no hay datos. Digamos que todo era una incoherencia. Entonces, en ese momento ocurre algo clave, y es que los médicos deciden emitir un mensaje público pidiendo a la madre biológica que aparezca. Bueno, pues ese mensaje llega a Elizabeth, y ese mensaje lo cambia todo. Por primera vez en los últimos 24 años, Fritz va al sótano y le dice a Elizabeth que debe de salir, porque si no, su hija moriría. Y ella acepta. Por lo que cuando Elizabeth finalmente es llevada al hospital, hay algo que no encaja. Su comportamiento, su historia, incluso su estado. Así que la policía interviene y decide interrogarla. En ese momento, todo se viene abajo y Elizabeth confiesa. Posteriormente, Fritz también es interrogado y su versión, lógicamente, se desmorona hasta que él también finalmente confiesa. Después de todo eso, la policía accede al sótano y lo que encuentra, la verdad que es difícil de describir. Era un espacio oculto, pequeño, opresivo. Había habitaciones improvisadas, camas, objetos cotidianos, en un entorno completamente antinatural. Allí había personas que llevaban años. Digamos que era una realidad paralela, pero dentro de una casa. Por lo que la noticia recorre el mundo y la reacción obviamente es unánime. Incredulidad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ocurrir algo así durante tanto tiempo? Lógicamente, Joseph Fritz es detenido y juzgado, y en 2009 es condenado a cadena perpetua e internado en una prisión psiquiátrica de máxima seguridad. Desgraciadamente, y como en los casos anteriores, la parte legal no cierra la historia porque queda algo más, queda la pregunta, la incógnita, el vacío. ¿Te das cuenta de que este caso cambia completamente el enfoque? Porque antes hablábamos de momentos, de noches, de decisiones puntuales, pero aquí no. Aquí he hablado de algo sostenido, de algo que se construye día a día durante años. Y para mí eso es mucho más difícil de entender porque implica una convivencia, cierta rutina, digamos que una normalidad aparente. La verdad que es difícil de entender qué pasó, ni siquiera por qué lo hizo, pero es mucho más complejo entender cómo es posible que nadie lo viera. Yo sé que este es un terreno, llamémoslo, complicado, porque no todo es visible, ni siquiera todo deja señales claras, y a veces las cosas más graves ocurren en silencio, pero hay algo más, y es que este caso también, bueno, a mi entender, nos obliga a mirar otro aspecto y es la capacidad humana de compartimentar, de separar realidades, de vivir una vida mientras se oculta otra completamente distinta. Y eso para mí es lo profundamente inquietante de este caso. ¿Qué os ha parecido? Increíble, ¿verdad? Yo había escuchado de otros casos de gente que tenía una doble vida, es decir, dos familias. Estaba casado 2 veces y vivía en diferentes estados. Pero la verdad es que nunca había escuchado algo tan espeluznante como esto. Es realmente aterrador, ¿no? Hasta dónde puede llegar la maldad humana. Bueno, después de lo que acabamos de escuchar, donde el horror se construía durante años y en silencio. Ahora os voy a contar algo completamente distinto. Aquí no va a haber décadas y no hay un espacio oculto. Ni siquiera hay una doble vida sostenida durante tanto tiempo. No, aquí hay un momento, una decisión, yo diría que un antes y un después, que ocurre en cuestión de horas. Y para ello vamos a viajar a Estados Unidos, a Illinois, al año 2009. Bueno, sí, el mismo año donde condenan a Joseph Fritz. Y tenemos a una familia, Christopher Coleman, su esposa Sherry
y sus 2 hijos pequeños. Era una familia, conocida. Él trabajaba en seguridad para una organización religiosa de alto perfil, llamada Joyce Meyer Ministries. Lo que implicaba, viajes frecuentes, acceso a entornos de confianza y tener también una imagen pública de responsabilidad y compromiso. Digamos que era una posición estable y respetada. Así que era una vida, aparentemente ordenada, sin señales externas de crisis. Y aquí, como siempre, volvemos otra vez a ese punto que se repite en muchos de los casos, y es la normalidad. Pues bien, días antes del crimen empiezan a aparecer mensajes. Tenemos correos electrónicos, amenazas y un contenido agresivo dirigido a la familia. Eran mensajes con un tono violento, incluso algunos con referencias religiosas distorsionadas y otros con amenazas explícitas. Es decir, ya estamos hablando de un peligro, de un posible ataque, y eso genera una sensación muy concreta, y es la de que alguien de fuera quiere hacerte daño. Ante todos estos hechos, la familia lo comunica, así que las autoridades son informadas. Incluso la organización para la que trabajaba Coleman aumenta las medidas de seguridad. Es decir, se instalan cámaras y se revisan los accesos, pero la verdad es que no se llega a ninguna conclusión. Sin embargo, se empieza a construir algo importante, y es la idea de que el peligro está fuera. Y ahora nos preguntamos, ¿qué ocurrió la noche del crimen? Estamos en la madrugada del año 2009. La casa está en silencio. Y entonces ocurre. Sherry y los 2 niños son asesinados dentro de su propia casa. Y después de aquellos terribles asesinatos, hay pequeños detalles que incluso ya en ese momento empiezan a generar dudas. Por ejemplo, no hay señales de una entrada forzada, ni las cerraduras ni la puerta. Las ventanas están intactas y no hay indicios de una lucha prolongada. Es decir, todo es rápido, incontrolado, directo. Y esto cambia completamente el enfoque de este nuevo caso, porque la escena no encaja con un ataque desde fuera. En la investigación posterior, Christopher Coleman aparece como único superviviente y explica lo ocurrido. Habla de amenazas previas y refuerza la idea de que alguien quería hacer daño a su familia. Así que durante un primer momento esa historia le funciona. Pero los investigadores empiezan a hacer, lo que siempre hacen. Analizan, revisan y cruzan datos. Y en ese momento el caso da un giro. Ellos empiezan por lo más evidente, que son los correos electrónicos, así que se rastrean direcciones IP, se analizan patrones, se revisan horarios y poco a poco las piezas empiezan a no encajar. Y comienzan los descubrimientos. Los correos electrónicos y las amenazas no venían de fuera, habían sido enviadas por el mismo Coleman, desde dispositivos vinculados a su entorno y en momentos en los que tenía acceso directo. Así que todo formaba parte de una construcción, de una historia diseñada para crear una coartada, para anticiparse, para desviar la atención antes incluso de que ocurriera el crimen. Y aquí hay un pequeño detalle especialmente para mí inquietante, y es que no se trata de una reacción, no se trata de un error, no, se trata de una planificación previa y de construir una narrativa falsa antes del vil acto. Y además, durante la investigación aparece otro elemento clave, y es que Christopher Coleman mantenía una relación extramatrimonial y había mensajes previos al crimen en donde había hablado de empezar una nueva vida, una vida sin su familia actual. Así que, en ese momento, todo encaja, pero de la peor manera posible. Así que cuando la noticia se extiende, la comunidad entra en shock, porque no era solo el crimen, era la traición a una realidad percibida. Porque durante días todo el mundo creyó en esa versión, vecinos, amigos, incluso los medios. Y esa versión no era real. Es el colapso de una historia, de una narrativa construida con una intención.
Y eso genera una sensación muy concreta, que es la de desconfianza. Por supuesto, hubo consecuencias, y las consecuencias de aquella masacre es que Christopher Coleman es detenido y juzgado. Y en 2011 es condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y ahí el caso queda cerrado, pero solo desde el punto de vista judicial, porque al igual que os dije en el caso anterior, el punto de vista emocional nunca se cierra porque deja una sensación muy concreta, que es la de traición. Si lo pensamos, este caso introduce algo distinto. En los anteriores había una ruptura, yo creo que mental. Había un aislamiento, había una ocultación. Pero aquí no, aquí hay algo todavía más frío, más calculado. Y es que este crimen no solo ocurre. Yo creo que se construye y se planifica. No solo el crimen, sino la historia que lo rodea. Y creo que todos estamos de acuerdo en que esto es profundamente inquietante, porque significa que alguien no solo cruza la línea, sino que prepara lo que viene después, cómo se va a percibir, cómo se va a explicar, cómo se va a justificar. Digamos que es una doble construcción. Está el acto y está el relato del acto. Y yo me pregunto, ¿qué es más perturbador? ¿El acto en sí? ¿O la capacidad de alguien para construir una realidad falsa alrededor de ese acto? Porque en este caso el engaño no viene después, empieza antes. Y eso rompe algo fundamental, y es la confianza en lo que vemos y en lo que creemos. Yo diría que incluso en lo que damos por hecho. En fin, cada caso me demuestra más que la maldad del hombre no tiene un fin. Al contrario, creo que siempre puede demostrar que el ser humano es peor de lo que pensamos. Bueno, vamos a escuchar el siguiente caso, que de nuevo es algo distinto, porque hemos visto que el anterior estaba todo construido alrededor de una mentira cuidadosamente preparada. Podrías pensar que ya hemos visto todas las formas posibles en las que una familia puede romperse desde dentro, pero desgraciadamente no, todavía hay otras maneras. Así que en este nuevo suceso no voy a hablar solo de violencia, no voy a hablar solo de planificación, voy a hablar de desaparición, de una familia completa que durante días parecía simplemente haber desaparecido del mapa. Y cuanto más se investigaba, más extraña se volvía la historia. Así que vamos a viajar a Francia, a la ciudad de Nantes, y nos vamos a situar en el año 2011. Allí había una familia aparentemente normal. Xavier Dupont, de Lyon, su esposa Agnes y sus 4 hijos. Eran de clase media alta. Tenían una educación privada y una vida relativamente estable, con unas relaciones sociales, la verdad es que normales. Así que, desde fuera, nada hacía pensar que aquella familia estuviera a punto de convertirse en uno de los casos criminales más inquietantes y misteriosos de Europa. Y aquí vuelve a aparecer ese patrón que llevamos viendo durante todo el programa, y es la apariencia de normalidad. Porque muchas veces ya sabéis que el horror no empieza con una señal evidente, empieza con una rutina aparentemente común. Bueno, las primeras cosas extrañas comienzan cuando familiares, vecinos y conocidos dejan de tener noticias de la familia. Las persianas permanecen cerradas y la casa parece vacía. Y aquí empiezan a circular explicaciones extrañas. Algunos conocidos reciben mensajes afirmando que la familia se había mudado repentinamente a Estados Unidos por motivos relacionados con la DEA. Bueno, ya sabéis que es la agencia antidroga estadounidense. Sí, bueno, esa fue una de las versiones. Que Xavier trabajaba secretamente como informante y que toda la familia había entrado en un programa de protección de testigos. Pero aquí es donde el caso empieza a generar una sensación, yo digamos que muy concreta, y es que algo no encaja. Porque cuanto más se analizan los mensajes, más artificiales parecen. Digamos que están preparados y están construidos. Pero todo es descubierto en abril del 2011. La policía finalmente
entra en la vivienda y lo que encuentran paraliza a toda Francia. Debajo de la terraza de la casa aparecen los cuerpos de Agnes y de los 4 hijos, todos enterrados cuidadosamente, cubiertos con cal y colocados de una manera organizada, incluso con objetos religiosos cerca de ellos. Así que el caso aquí da un giro todavía más perturbador, porque no hay señales de ataques caóticos, no. Parece una explosión de violencia impulsiva. Así que todo apunta a una preparación, a una planificación y a un control. Todos estos hechos hacen que este caso se convierta en una obsesión mediática internacional. Xavier desaparece. Bueno, hay cámaras que lo captan viajando por diferentes ciudades del sur de Francia. Está solo y está tranquilo. Duerme en hoteles, saca dinero y conduce su coche como si estuviera cerrando una etapa, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Hay una última imagen confirmada que lo muestra caminando cerca de una zona montañosa en el sur del país. Bueno, después de eso, nada, desaparece completamente. Así que aquí nace el gran misterio del caso. Porque mientras legalmente Xavier se convierte en el principal sospechoso, nunca fue detenido, nunca apareció un cuerpo y nunca hubo una confirmación definitiva sobre su destino. Como es lógico, Francia está impactada. Así que el caso se convierte en una auténtica obsesión nacional. Hay programas especiales, documentales e investigaciones privadas. Hay avistamientos falsos por todo el mundo. Y durante años, miles de personas aseguran haber visto a Xavier en distintos países. En Europa, Italia, Portugal, Escocia e incluso en Asia y América Latina. Es curioso porque hubo detenciones equivocadas de personas que se parecían físicamente a él, y eso hizo que el caso creciera todavía más, porque ya no era solo un crimen familiar, era también una desaparición sin cierre, una historia como suspendida en el tiempo. Y en este punto me gustaría contaros algunas cosas que mucha gente fuera de Francia no conoce. Y es que, por ejemplo, antes de los asesinatos, Xavier había acumulado enormes problemas económicos. Tenía deudas, negocios fallidos y situaciones financieras que cada vez eran más difíciles. Sin embargo, hacia el exterior intentaba mantener una imagen de estabilidad. Y esto hizo que muchos investigadores se centraran en una idea muy concreta. Y fue la construcción de una realidad paralela. De nuevo, una realidad paralela. Una vida que parecía funcionar, aunque por dentro ya se estaba derrumbando. Además, hay algunos testimonios que indican que Xavier hablaba ocasionalmente de teorías extrañas relacionadas con el destino, el honor familiar y la idea de desaparecer. Y claro, cuando conoces eso después del crimen, pues todo adquiere otro significado. Yo sinceramente creo que este caso toca algo especialmente desagradable. Y ojo, no solo por la violencia o por la desaparición, sino por la ausencia de que pueda cerrarse. Porque el ser humano necesita finales, ya lo sabéis, necesita respuestas, siempre lo digo. Necesita saber dónde termina una historia. Y aquí, en este caso, eso nunca ocurrió. Porque no sabemos exactamente qué pasó por la mente de Xavier en los últimos días. No sabemos si murió, no sabemos si sigue vivo y no sabemos si realmente planeó desaparecer para siempre. Y ya sabes que eso deja el caso abierto, incluso emocionalmente, no solo legalmente, porque mientras no exista una respuesta definitiva, la historia sigue viva. Y la verdad es que llegados a este punto me gustaría hacer una reflexión sobre todo lo que hemos vivido. Porque después de lo que hemos recorrido en estos 2 episodios, hay algo que ya no se puede ignorar, por lo menos yo no lo puedo ignorar. Porque si juntas todas las historias, si las miras con cierta distancia, empiezas a ver un patrón. Pero no un patrón exacto, no una fórmula, sino una idea que se repite.
Y es que el peligro no siempre viene de fuera. A veces está dentro, en la mente, en una decisión, en una historia que alguien se cuenta a sí mismo hasta que, desgraciadamente, deja de distinguirla de la realidad. Y claro, ya sabes que esto, a mí por lo menos, me lleva a una pregunta que es inevitable. Una de esas preguntas que no tienen una respuesta sencilla. Y es que, ¿qué hace una persona cuando cruza esa línea? ¿Es algo que ya estaba ahí en su mente? ¿Es algo que se construye con el tiempo? ¿Es solo una ruptura temporal? ¿O es simplemente una combinación de factores que, en un momento concreto, se alinean? Porque si hay algo que hemos visto, es que no hay un único patrón. No hay una única explicación. Yo diría que no hay una sola forma de llegar a ese punto. Y claro, eso quizás es lo más inquietante de todo esto. Para mí no es el crimen en sí, ni siquiera es el resultado final, sino la imposibilidad de encajarlo en una lógica clara. Es decir, esto ocurre por esto, porque cuando no podemos explicarlo, lo único que nos queda es sentirlo. Y lo que se siente en todos estos casos es inquietud, es una incomodidad silenciosa, de esas que no desaparecen cuando termina el episodio, de esas que se quedan contigo. Porque después de escuchar todo esto, la casa ya no se percibe exactamente igual. Yo por lo menos no la percibo de la misma manera. Esa rutina ya no es tan automática y las personas ya no son completamente predecibles. Y no porque todo esto vaya a pasar, no, sino porque ahora ya sabes que puede pasar. Y quizás, al final, no se trata de entender completamente estos casos, porque no se pueden comprender del todo. Yo por lo menos no puedo entender ni siquiera imaginar qué cruza por las mentes diabólicas de todas estas personas. Quizás se trata de otra cosa, y es aceptar que hay partes del comportamiento humano que siguen siendo impredecibles, que siguen siendo opacas. Porque hay historias que terminan cuando se explican, pero la verdad es que hay otras que no terminan cuando se cuentan, sino que se quedan en la forma en que piensas, en la forma en la que observas, en la forma en la que interpretas lo que ocurre a tu alrededor. Y eso es lo que las hace realmente difíciles de olvidar, por lo menos para mí. Y bueno, queridos amigos, hasta aquí hemos llegado por hoy. Pero recordar, como siempre digo, solo por hoy, porque la semana que viene voy a volver y voy a volver con un nuevo y apasionante programa, aunque será completamente diferente y cambiaré de escenario. Porque si hoy hemos hablado de lo que ocurre dentro de una casa, de decisiones, de rupturas, de momentos en los que todo cambia, la próxima semana vamos a salir de ese espacio. Y vamos a ir a lugares donde, en teoría, todo está controlado, donde hay protocolos, donde hay una buena comunicación, donde nada debería salirse de lo previsto. Y sin embargo, ocurre. Así que la semana que viene vamos a adentrarnos en un nuevo episodio, que serán las últimas transmisiones basadas en casos reales, y serán transmisiones en el mar y en el aire. Serán, como siempre, historias reales, donde lo más inquietante no es la desaparición, ni siquiera va a ser el final. No. Será lo último que se dijo antes de que ocurriera. Habrá mensajes, señales, comunicaciones registradas. Habrá palabras que quedaron grabadas justo antes de que algo sucediera, de que algo se rompiera. Porque hay casos que ya sabéis que no se explican por lo que encontramos después, no, se explica, o al menos se intentan entender por lo último que alguien dijo. Y bueno, antes de despedirme, antes de marcharme, te quiero repetir que si te gustan este tipo de historias, si te interesa el misterio,
lo inquietante y las preguntas que no siempre tienen una respuesta clara, entonces te recomiendo que le eches un vistazo a mi novela, Esperanza, el inicio. Como os dije al principio, esta es una historia de supervivencia, en donde la oscuridad y la condición humana, bueno, esa condición que en muchos casos hemos visto hoy, se mezclan en un mundo que ya no es como lo conocíamos. Y por supuesto, si quieres seguir formando parte de este viaje, ya sabes que puedes encontrarme en TikTok, en Instagram y en YouTube, donde otras veces os lo he dicho, pero ya sabéis que subo este podcast acompañado de imágenes para que sea más fácil la guía a través de todos los casos que estamos viendo. Y bueno, si has llegado hasta aquí, ya sabes, darte las gracias de verdad. Porque yo sé que este tipo de programas, como los dos últimos, con estos casos de asesinatos tan brutales, incluso dentro de la propia familia, no siempre son fáciles de escuchar, pero creo sinceramente que siempre nos deja algo. Así que bueno, nos escuchamos la semana que viene. Pero esta vez, estate muy atento porque a veces lo más importante es lo último que se escucha.